Chicos, chicas, ¿cómo están? ¿Qué os cuenta la vida? Aquí Vampire con un nuevo video para el canal y esta vez estamos en otro episodio más de Genshin Impact. Bueno, si recuerdan este episodio anterior, hemos visto justamente cómo es que se comporta un poco la cultura acá por Fontaine, en especial con el tema de los ladrones y los magos, que son dos cosas totalmente diferentes. Los ladrones hacen las cosas por mal, los magos solamente hacen las cosas por trabajar. Pero como que van ahí con los trucos y demás. También hemos visto otra vez a Charlotte. Recordarán a Charlotte, la personaje que ha debutado en el evento ese de cartas de Yu-Gi-Oh! Y pues nada, nos ha dicho un montón de cosas sobre un caso que ella, bueno, es popular en Fontaine, un caso actual en donde al parecer están secuestrando a personas por la zona y yo sospecho 100% de que ella va a ser una de las secuestradas eventualmente. Y la cosa es que estamos aquí en la plaza de Fontaine, cerca a la corte. Y ahora tenemos que ir justamente al lugar donde está Lyney. Y como pueden ver, también hemos cambiado lo que es el tema del elemento que usa el Traveler. Esta vez estamos usando el elemento Hydro, que ya hemos probado antes. Bueno, ni tanto porque he estado probando bastante este elemento fuera de cámaras. Y hay una mecánica en la cual estoy recontra en contra de su uso. Pero ya veremos más adelante si es que nos ponen no sé, un Fatui o alguien más para con quien enfrentarnos. Que por cierto, la mecánica es básicamente Mega Man. Es básicamente Mega Man porque puedo hacer esto, hace un montón de disparitos y pues esto, termino perdiendo vida. Ok, eso recién me acabo de dar cuenta que cada vez que disparo pierdo vida. Eso es nuevo, pero esta no es la mecánica que me vuelve loco de esta vaina, pero ahorita lo verán más adelante. Ahorita concentramos en la aventura principal, que tenemos que ayudar a Lyney con unas cosas en su jato. This is our current abode. Esa es la jato de Lyney, y también de Lynette por defecto. Ah, Fremine, you're home. ¡Lynette! Where did everyone else go? I have some new friends that I would like to introduce. Hi there, are you lost? Do you know where your parents are? Oh, they all just went out a moment ago. Los que hayan jugado Project Sekai sabrán la referencia. I see. Everyone is getting busier now that father will be returning soon. I suppose that can't be helped. Como, aguanta un momento, sé que ustedes son huérfanos, pero está bien que se refieran a alguien que los cuida como madre o padre. Allow me to introduce you to my little brother, Fremine. He is a phenomenal diver. Tengo entendido que tú nos vas a enseñar a bucear. Hello. Un gusto conocerte. Nice to meet you. Paimon is Paimon, and this is the Traveler. Oh, you sound very proud to have a diver as a brother, Lyney. Una mejor que la familia del dentista. Lyney, could you come here for a moment? Es un momento incómodo, ¿verdad? What is it, Fremine? Do you have something to tell me? No te preocupes, ustedes hablen. Yo no tengo ningún problema. Si tienen algo que resolver entre familia, resuélvanlo entre familia. No creo que sea lo importante o algo parecido. Okay, I see. Is everything all right? Oh, it's nothing. We were just discussing a little housework. Sorry for the interruption. Claro, de seguro no habrá limpiado lo que es la sala principal, así que F por eso, I guess. Oh, before I forget, the Traveler and I collected more materials to make magic pockets. Were you able to get any, Fremine? Yes, I went diving and gathered lots of materials. I was about to give them to you. That's our Fremine, always quick with the underwater work. All right, I'll take these to the workshop. Framinet de verdad habla bastante, como el mismo tonalidad de voz que tiene Nene Kusanagi en Project Sekai. Y eso es bien curioso teniendo en cuenta de que Rui y Nene son amigos de la infancia. Y cómo se está desarrollando ahorita el arco que último van a sacar de ese grupito. La ciudad cambia de luces, por lo que parece. Looks like rain. Está lloviendo. Oh, you're right. But wasn't it clear and sunny just a moment ago? Fontaine's weather sure is weird. Créeme, por experiencia en Arequipa es similar. Llueve porque se da la gana de llover. Y cuando llueve, llueve un montón. Parece I'm que estamos afraid en la that's selva. just how it is here. It often rains on days where there are trials being held in the Opera House, but don't worry, it'll clear up soon enough. What's wrong, Fremine? There's a legend about the rain that I tend to believe.
Ya puedes explicarla, que yo me encanta recopilar leyendas de It's said otras that a dragon naciones. of water once resided in Fontaine. Though we don't know where the dragon went, every time it weeps, the skies will cloud up and pour out rain. Vale, había una leyenda similar en la cultura de mi país, pero ahorita no recuerdo. ¿Es eso o es una leyenda azteca? Que yo me acuerdo que había una, en donde una persona lloraba y todo el clima lloraba también. Creo que era en la mitología griega Demeter cuando Perséfone se fue con Ares, I guess. No, When eso I era was a invierno. child, my mother told me that if I wanted to go outside and play, I should yell toward the sky at the top of my lungs. Hydro Dragon! Hydro Dragon! Don't cry! Oye, dragón, concha tu madre, ¿podrías dejar de llorar? Yo me acuerdo una vez que hice algo similar con cuando había un montón de viento y yo dije, oye, vente, ya cálmate. Y el viento terminó de soplar. Fue una experiencia de contra loca. A ver, ese dragón será como The Balding. If it's an elemental dragon, then having the power to make it rain wouldn't be very unusual. Claro, tendría sentido que controle los climas. Tal vez estemos hablando de Kyogre. Aunque claro, Kyogre no es un dragón, es una orca, pero no me sorprendería que lo consideren dragón hoy en día. Cualquier cosa puede ser dragón. Let Paimon try something. Ajá. Hydro dragon, don't cry! No se detuvo. Tendré que usar la fuerza asertiva. Oye, dragón de agua. Entiendo de que ahorita estés pasando por un mal momento. Si quieres te puedo pagar el psicólogo después. Pero ahorita necesito que dejes de llorar. Porque así no podemos avanzar. No podemos avanzar ni progresar. Así que o terminas de llorar. O yo voy directamente a tu jato y te arranco los ojos. Creo que así funciona el tema de cómo es que la gente llora. Doesn't seem to be of any use. It is just a legend after all. You know, you might be a more popular magician if you understood the concept of romanticism. Or could at least play along. Lyney tiene un buen punto. Para ser un mago estás pensando bien terrenal. Sorry, it might be because we've never met the Hydro Dragon. Perhaps it can't be comforted by the words of strangers. Tras un rato, por fin deja de llover. Y ya es de noche. Hora de la It función, I rained for guess. longer than I suspected. Oh, it's already getting late. Was there Fuck. something you needed to do, Lyney? Yeah, some preparations for the show at the Opera House. I need to find a way to catch the last aqua bus of the day. Otra vez a tomar On the el day of metro the de la ciudad. performance, just ride the aqua bus to the island of Aeneas. I'll have Lynette meet you at the fountain in front of the Opera House. Ya, pues iré tranquilo. Oh, are you leaving now? What is it, Fremine? I'm in a hurry. Oh, I get it. You feel nervous delivering the materials for the magic pockets, is that it? Perhaps we could trouble the traveler to help us take these materials to the Beaumont workshop and deliver them to the owner there? Claro, ahí es donde se produce la materia prima para así ser repartida. ¿Por qué carajos estoy hablando como si estuviera en la serie esa de Netflix de Narcos? I'm afraid that Fremine can be quite introverted, and the boss there tends to be pretty talkative. Fremine has always been a little afraid of her. Tranquilo, Lyney, tengo experiencia protegiendo a esta clase de personas. No trouble at all. Don't worry, we're on the case. Introvertido protege introvertido. Sorry for the inconvenience. I'm quite useless when it comes to such tasks. I'll think of a way to make it up to you. Ya, eso lo veremos más adelante. Oh, no need. This will be a walk in the park for us. Es parte del pan de cada día. Muy bien, vayamos al taller de Belmont. Y tengo entendido que justamente quería ir por esta zona porque sé que está de contra cerquita. Excelente, excelente para desbloquear toda la zona de por acá. Y ahí está. Esto de aquí, esto de aquí. Esta clase de restaurantes hay bastante. Bueno, han aparecido en el centro de Lima. Que antes todo era adentro, no, ahora han decidido sacar sus mesitas afuera. Y eso hace todo bien bonito. De hecho, esta clase de restaurantes también hay bastante en Europa. Y ver que también esté algo aquí por aquí representado, pues como que me alegra bastante. Me alegra bastante que también estén haciendo esos cambios para bien en la capital. Que todavía sigue siendo recontra desordenada, recontra mal y todo lo demás. Pero más allá de eso se ve todo tranquilo, vale. Parece que el punto de transporte que necesito desbloquear está arriba del toro.
cosa que hará difícil demasiado todo, así que mejor ayudemos primero a lo que es el... el señor está durmiendo. Hello? Is it? Ah, vale. Oh, hello there. New customers? Looking to buy, or do you need something made? Or perhaps you're just looking for a chat with me. Venimos por un pedido de uno de nuestros compas. Oh no, we're just here to deliver some materials. Here they are. They're for making. Bolsas mágicas. Ese es el producto que queremos. Tenemos el recibo firmado por Lyney, así que... Ah, these must be for Magic Pockets. exacto, sí, sí, I sí. could tell right away. I've already made several orders worth now. ¿Cuánto es? No need. They've already prepaid several batches worth. When they told me what they'd be using them for, I even offered them a discount. Ah, ya, chévere. But they insisted on paying the full amount, saying that I had a business to run. It seems both their hearts and their pockets are made of gold. Whoa. So, is Lyney actually loaded? I can't say for sure, but who knows? Maybe there's good money to be made being a magician in Fontaine. Hey, is this machine what you use to make stuff here? It looks really advanced. Esa es una máquina de forja hecha y derecha. Y forja industrial. Why use your hands when a machine can do the work? It Exacto. would be a waste not to use the latest technology, and wasting is a kind of crime. Esta tipa me entiende. Ella está hablando el idioma de los ingenieros. But where does a big machine like that get its power from? Well, it's a little complicated. I'm not sure I can put it in layman's terms for you. Yo trabajo en ese sector, estudio para ese sector, respiro ese sector. Puedes hablar. But basically, everything we usually use here in the city is powered by indemnitium. It's a type of energy that's produced from trials. Eso no nos enseñaron en IDM. Huh? How can trials produce energy? Well, I'm not completely sure of all the details myself, but basically, when a trial is in session, the oratrice mécanique d'analyse cardinale harvests people's belief in justice and converts it into energy to be used all around Fontaine. So that's what its other function is? Paimon heard that the Oratrice was created by the Archon to make judgments. But Paimon still doesn't get it. How could something unreliable like people's beliefs be turned into a stable power source for these machines? Momento, Lore. Venti y Najira dijeron que la energía de los dioses procede de la fe, que es lo más lindo de la vida, de acuerdo con Kuto Guadalupe. Oh, yeah! So that means the Hydro Archon relies on the machine to take the energy created by belief and turn it into power for all of Fontaine, right? Claro, y el cómo, aquí es donde se comparte dicha energía, porque, seamos honestos, Mondstadt, Luigi, Inazuma y Sumeru se ven recontra atrasados en temas tecnológicos. Aunque claro, en Sumeru hay un poquito más de tecnología con el tema de la caja, pero eso ya valió el callampa. Y creo que es lo más progresista en términos tecnológicos que ha habido en esa nación. Porque el resto de la tecnología se lo reservaba todo la academia. Even though I've never heard anyone really put it that way before, it sounds like it makes sense. Besides indemnitium, we have another type of energy called pneumosia. Neuma. It isn't produced by the power of the Archon, but it is unstable by nature. Even now, it still cannot be widely used by civilians. Ok, creo que está hablando de la mecánica que han añadido acá en Fontaine. I thought I'd find you hard at work, but here you are chatting the day away. Since you're already talking, I'm sure you wouldn't mind a few words with me. You again? Didn't I already promise you that I'd have the more I owe to Conferee of Cabrier by next month? Why are you hounding me now? Diría algo, pero esto también sucede en mi país. No voy a decir quiénes son los que hacen esto, porque si no, YouTube me cae la ley. Yeah, but how do we know that you won't go running off by the end of this month? I want 50% today. Wait, no, 70%. Tú no mereces el poder del L Knight. ¡Yeah! Huh? You... Seems business isn't so great for the workshop. We've already finished our job and delivered the materials. Maybe now's a good time to leave? No, Eder, yo tengo otros planes ahorita. A mí me gustaría
utilizar los poderes que ahorita tienes en batalla contra esos matones de ahí, para así poder demostrar qué es lo que me molesta de tu poder. Pero si tu guión dice de que tienes que irte de acá, yo no soy nadie para decir lo contrario. De todas maneras conozco el guión y sé que vas a enfrentarte a esos güeyes de todas maneras. Hey, hold on. Before you go around trying to collect payments, why don't you settle your ¡Tarcletas! first? If Confreri of Cabriere wants to poach clients from Northland Bank, that's fine. But I'm afraid you still owe the bank a hefty sum of mora. So why don't we work things out between us first, before you get back to your little conversation here? A los siglos, mi segundo ginger favorito, luego de Akito Shinomone. Ah, you're from Northland Bank. But we said we'll pay everything we owe next month. Why are you hounding me now? Oh, bro, ahorita te vas a entender para qué ha venido estos conchesumares. Traveler, Paimon! I didn't think I'd run into you here in Fontaine. What are the chances? ¿Uno en un millón? We're surprised to see you too. What are you doing here in Fontaine? You didn't want to stay in Snezhnaya? Has estado aquí en el lugar correcto, momento correcto, todo correcto aquí, güey. Long story short, I've already been in Fontaine for some time now, and honestly, things have been pretty boring. But it Ya seems imagino, es that Francia. fate brought our paths together today. Not only will I have some good friends here now, but ones who always seem to find trouble. Tú sí sabes, tú sí le sabes. Either way you look at it, it seems things are going to get a lot more interesting now. ¡Ya! Pretty sure we'd want to avoid anything that you'd find interesting. Besides, our trip here has gone pretty well so far. Right, Traveler? Bueno, es que nunca viene mal un poco de emoción. Si no, esto sería una historia ZZZ menos 10 y para el río. Hey, you, Northland Bank boy. Aren't you forgetting something? Don't interrupt. No, 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 It's no. not often I run into the Traveler like this. Why don't you wait for me over there for a while? You kidding? Aren't you the one looking for us? You really expect us to sit and twiddle our thumbs while you catch up with your friends? Sí, concha tu madre. Así es Tarcletas, así es un modus operandi. Listen to me, boy. If you want your Mora, fine. Why don't you come and take it? Tampoco te mereces el Mira, weón, ya me estás hartando. Primero te metes con el Ellen Knight, yeah, y ahora te metes con Jay Briscoe, boy. La paliza que te voy a dar va a ser contada por todas las naciones existentes y no existentes por haber. Speaking of, shout out a la selección femenina de España por haber ganado el Mundial Femenino. Hey, I just said not to interrupt. Oh, by the way, Traveler, the last time I took Tonya and Tusser ice fishing, Tusser said, Hey! That's way over the line! All right, boys, let's see who has to pay up now! can you at least let me finish one sentence? Fine. Though the bank told me not to get rough with our clients, you're the ones who started it. This is an act of self-defense. You two will have to be my witnesses, okay? Tarcletas acaba con ellos. I'm sure this won't take long. En cualquier caso, estoy aquí para hacer el hot tag. Vale, que nunca me han dado la oportunidad de probar a Tarcletas antes. Vale, estoy con espada por lo que parece. Creo que es porque usé la E. Ah, puedo cambiar armas por lo que veo. Puedo cambiar armas. Vale, con cuidado. Cambiemos. Vale, vale. De seguro... O sea, uso esto y ahora tengo la espada. Y uso de nuevo la E y tengo otra vez el arco. Entendido. Vale. Ahora otra vez el arquito. Con cuidado. La música de pelea es un poquito monce, eso tengo que admitirlo. Con cuidado. Ahora cuerpo a cuerpo otra vez. Cuerpo a cuerpo otra vez. Para encargarme de este güey de aquí. Buenísima. What's your deal, Brad? How are you so strong if you're just a staffer from Snezhnaya's Northland Bank? Es que Tarcletas es un personaje en términos de combate que no entiendo. En el sentido de que no sé si es que es meta o no meta, porque a mí me agrada la combinación espada-arco. No es mejor que una combinación mejor que a mí me agrada, que es la espada o arma blanca con bastón, pero es una combinación que funciona. Problema que
el delay es bien chungo. Y no sé si Tarcletas es una buena unidad o no. La verdad es que siento que él está en un limbo, ¿ok? Siento que está en un limbo. Y por eso es que me cuesta un poquito decir algo decente de su manera en cómo jugar. Pero como personaje, vamos, me cae bien. Es un Oh, now you notice. Es un It's a harbinger. little late, don't you think? Just make sure you understand that you don't mess with Northland Bank. Got it? Oh, hell yeah. Huh? ¿Qué fue? Now's my chance. ¡Tarcletas! ¡Hotak! ¡Rápido! Vale. Creo que no tenías problemas. That was weird. ¿Qué cosa? ¿Estás en mala forma? ¿Te han hecho daño? Llama a un centro médico. I'm not sure. It's as if I suddenly lost control of my hydropowers when I needed them. Maybe there's something wrong with my vision? ¿Tú no tienes un engaño? Strange. How could that happen? First time Paimon's ever heard of someone losing control of their vision. Bueno, ya de por sí estás en la nación del Arconte Hydro y tu visión es Hydro. Tiene sentido de que el Arconte Hydro te haya baneado del server y por ende ya no tengas la posibilidad de usar tu visión. Never mind. It doesn't matter. If I want to stay sharp, I shouldn't be relying too much on my vision anyway. Besides, I always have my delusion in case I need it. Sí, tampoco uses mucho eso, pero entiendo que estás en una situación un poquito cabrona ahorita. So what are you doing in Fontaine, child? I don't see its work for Northland Bank. Well, I guess it's because I've been in a bad mood lately. What kind of reason is that? Wait, since when do you feel down about anything? Él tiene sentimientos, ¿ok? He's not a I don't monster. know. Maybe I still have a lot to learn about myself. Tarcletas podrá estar pendejo, podrá ser ginger coded, podrá ser un gatete, podrá ser un monstruo, pero nunca le sacará el número a Lumine. But recently, there seems to be some sort of restless power stirring inside of me. And I don't know why, but every now and then I feel like I'm in a terrible mood. Alicaído. Eso quiere decir Treble Move, ¿verdad? Solamente me estoy asegurando por el tema de la traducción y demás. Alicaído, que está triste, debilitado, desanimado o deprimido. Sí, es la clásica que ponen en los exámenes de admisión. Maybe you losing control of your vision just now is connected with that power you're feeling inside. No, yo sigo creyendo el tema de que está en la región Hydro y le han baneado del server. Creo que eso tiene mucho más sentido de lo que tú dijiste, Paimon. That is a possibility. ¿Tienes alguna pista sobre su origen? I can't remember if I ever mentioned it before, but when I was 14, I fell into some unknown abyss. Ya, allí fue cuando obtuviste tu visión. It was during that time I learned nearly all of my abilities. The one who took me under her wing and taught me was named Skirk. Skirk. Ok, lo tendré en cuenta. She was always quiet and very mysterious. Nobody knew where she came from or what she had been through, and she was always very strict when teaching me combat techniques. One time, I asked her why she was willing to take me on as an apprentice. From what I could make of her answer, because I had awakened it, and traces of it remained on me. She said that all my combat training would be useful in the future. Así que eres un prodigio. But what is it? What did you awaken? Tal vez se refiera al arte que tienen las personas para hacer algo. Es también un poquito raro de explicarlo, pero creo que Light Patch Wolf lo explica mejor en su video que le dedicó a toda la saga de Roman Reigns en su carrera WWE. Y él también menciona de ese algo que es el arte, el espíritu, que lo que uno haga se sienta genuino. She never explained that, but my guess is that it's related to a dream I saw when I had just fallen into that abyss. In my dream, I was in the deepest depths of the sea, and the boundless seabed was all around me. But in front of me appeared a whale that was so massive, Como I felt like I Jonás. couldn't breathe. Jonás también tuvo una experiencia parecida con una ballena. A whale? Oh, that sounds familiar! When we fought against you before, you summoned a huge whale that seemed to leap at us. Is that the one? Sí, esa es una de tus habilidades.
That's just an abstract form of a whale that I create using my elemental powers. Tarcletas fue el creador del reto ese de la ballena azul que era popular por el 2016. Todavía me acuerdo. It takes that shape because the scene I dreamt of the whale has always been stuck in my mind. So you used the whale as inspiration for one of your moves? Huh. Seems a little twisted to Paimon. Es muy posible que ambas cosas estén correlacionadas. So why don't you just go ask your master? Maybe she knows the answer. You make it sound so easy. Ever since the incident I experienced there, I've never stopped searching for Master Skirk and that unknown abyss. O sea, no fue en ese Snaya donde te caíste y te golpeaste el cerebro. But it's been years now, and I've still found nothing. There isn't even a trace of the place where I remember falling into the abyss. Oh, it sounds like some kind of ghost story. Yeah, I'm out of leads at this point, but there's nothing more I can do. It seems that strange encounters in this world tend to be elusive like that. Sí, también he tenido esa clase de experiencias. Oh, seems the time really flies when I'm talking with you. Por dos. I just remembered I have somewhere else I need to be, so I should get going. No hay problema, Tarcletas. Tú a lo tuyo, yo a lo mío. Y espero que me salgas en algún banner futuro, porque el siguiente rerun que tengas tal vez me lo tenga que skipear. Pero sé que a ti te han sacado banners a cada rato. Y tengo una deuda pendiente, porque cuando invoqué por ti me salió Jin. Así que en teoría tendría que ir por ti en un futuro. Cosa que creo que voy a terminar haciendo. What? More work for the Northland Bank? No, it's more of a personal appointment. Lately, I've been sparring with some of Fontaine's official champion duelists whenever I'm feeling bored. Típico de Tarcletas. Official champion duelists? You mean it's their job to duel? Yep, in Fontaine, before a criminal goes to court, they're given one chance to defend their honor by requesting a duel with an official champion duelist. The champion duelists are all-powerful fighters selected from among the nation's best. And the duel itself is a no-holds-barred fight with no specified stopping point. No holds barred, o sea, una lucha sin reglas. So engaging in such a duel is regarded as a symbol of defending your honor. If a criminal manages to win the duel, they'll be acquitted. But if they lose, they'll have no choice but to stand trial. De repente como que Fontaine ahora me está cayendo mejor como una región. And the worst-case scenario is that you're simply killed in the duel. Though it's rumored that Fontaine has a death penalty. From what I can tell, no one has ever been officially sentenced to death. Bueno, ya saben lo que dicen, Tarcletas. Siempre hay una primera vez para todo. So really, the only people who opt to duel are those who have suffered a grave injustice in being accused, or those who greatly value their honor. Otherwise, why gamble with your life? Pero tú eres el gambista más gambista de todos los gambistas luego de Yelan. So, do many people actually get out of their trials by winning the duel? Apparently, it's exceedingly rare for anyone to actually win. Fontaine probably enacted this system as a way to show that the nation respects the honor of its citizens. Ajá. Besides, none of the champion duelists are to be trifled with, which is exactly why I was itching to face them as soon as I got to Fontaine. Apparently, the one I'm meeting today, Clorend, is the strongest of the champion duelists. I had been asking her for some time before she finally agreed to face me today. Well, that's Childe for ya. Paimon feels like we heard that name somewhere before. Clorand. Huh. Creo que fue la que se parecía a Shamir cuando conocimos al arconte Hydro. Y he dicho algo al respecto, pero he decidido cortar eso porque arruinaba el momento, de verdad. Arruinaba el momento. Oh, before I forget, I want you to have this. Huh? Your vision? You're seriously just giving it away? Tarcleta, sabes que esto no le puedo regalar a mi JH, ¿verdad? Yo prefiero regalarle una visión a Nemo, porque le cae mejor. El pana no es millonario, y mucho menos de cerebrado como tú. I'm just worried that it could become uncontrollable again. I'd be pretty upset if it got in the way of my duel, so I think I'll be better off without it for now. Vale, vas a ir así todo full fuerza nada más, a lo Brawler, a lo John Moxley, en mejor de los casos, aunque tú eres más un Shinsuke Nakamura, a mi parecer. Besides,
I just need you to hold on to it for a short while. I'll come retrieve it when I have some time later. Es parte de mis headcanons que este pana se imita la entrada de Shinsuke Nakamura por lo menos una vez a la semana. Paimon knows what you're up to. You just want an excuse to come talk to us again, don't you? Whatever gave you that idea? I'll be in touch later. Igualmente, Tarcletas, espero que me salgas en futuro. That sneaky guy. He said he's been feeling down lately, but he seemed the same as ever to Paimon. Mi psicólogo me dijo de que cada quien afronta el duelo de una manera diferente. Y supongo que también lo mismo funciona con la tristeza, así que de seguro también Nobile tenga su manera de enfrentar a la tristeza, y esa es una de ellas. Será el mismo de siempre. Since we don't have much to do for now, we might as well walk around and see the city before Lyney's performance. Bueno, Paimon, todo emocionado, te lleva a recorrer casi toda la corte de Fontaine. Por favor, que me dejen cerca al punto ese donde puedo desbloquear la zona. Could have seen that coming. The reporter who was barely around for most of the story was the murderer all along. Paimon empieza a decir spoilers. Sorry. Paimon was just surprised, that's all. Whew. Paimon never saw that twist coming. The murder mystery novels here are amazing. Sí, pero no podemos estar aquí todo el día. Tenemos una obra de teatro a la que asistir. The whodunits here in Fontaine are a lot different than the light novels you see from Yai Publishing House. Both have their merits, but Paimon thinks this style of novels are more, well, novels. Seinen, son seinens, así de simple. Lo de la editorial ya son puros shonen genéricos. Aquí está la verdadera vaina. Incluso los romcoms aquí son mejores. It's so exciting to reach the moment when the mystery is uncovered, especially in the one Paimon was just reading. You should buy a copy and read it too. No hace falta, ya sé que el asesino es el periodista. Oh, sorry about that. Paimon will be more careful next Tú time. misma dijiste el spoiler. Uh, Madre que te parió. Shouldn't we be heading to the opera house to see Lyney's performance soon? It's almost time for the show to start. So Sí. Que a mí me encantan las obras de teatros. Está en las cenías. A tomar el ferrybus otra vez y todavía no me marca que estoy cerca al lugar. ¿Cuándo estaré cerca de acá? ¿Cuándo estaré cerca de acá? Parece cuando tome el maldito ferrybus. Allí recién estaré cerca de acá y podré bloquear toda esta zona de aquí. Pero de momento voy a dejar el video hasta acá. Espero que os haya gustado. Si así pueden darle like, compartirlo con un amigo que sea fanático de las novelas estas seinen que valen la pena de ver. Acá están los romcoms, de verdad, los romcoms con misterio y demás. Que nada, que esas cosas que pasan ahorita. Pero sí, literatura, lean bien, yeah. Y acá hay una moneda de hidrocristal radiante, yeah. Pero bueno, acá hay un cofre. Por un momento pensé que había un cofre por aquí. Tendría mucho sentido que hubiera un cofre cerca al puesto de libros. Y esto es un kiosco, sí, es un kiosco de esos libritos. Aquí hay esto, no sé, otro kiosco, la competencia de seguro. Pero sí, voy a dejar el video hasta acá. Espero que os haya gustado, si así pueden darle like, compartir conmigo fanático de justamente las novelas, de lo que es Tarcletas, de lo que es las luchitas. Y nada más que decir, hasta aquí Vampire. Nos vemos en el siguiente video, donde iremos a las erinias en la cuadrinia Navia. Y ojalá me dejen desbloquear toda esta zona de una maldita vez, que ya me está dando un poquito de toque. No voy a mentirles.